¿Qué tal ahora? Muy bien. Tengo aquí las pruebas de la resurrección de Cristo. Aleluya. Me da gusto verte ahí. Qué bueno. ¿Qué tal si buscamos en la Biblia en Marcos capítulo 16? Marcos capítulo 16. Si gustan ponerse en pie, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. ¿Todos lo tienen? En lo que ustedes lo buscan, tengo que felicitarlos a todos, también a los muchachos por el esfuerzo que hicieron durante la semana. Fueron unos cultos preciosos. Así que, y el viernes, muy lindo, el jueves la Santa Cena, todo. La música ha sido muy bonita, inspirada por el Señor, y veo que se someten a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo obra de una manera maravillosa que todos salimos edificados de aquí. Y para eso se requiere humildad. Así que gracias. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16 de la siguiente forma: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos, subráyalo, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Hasta aquí una pequeña porción de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos tu unción, la unción del Espíritu Santo para la proclamación de tu evangelio. Permite, Señor, que salgamos edificados, porque de esta manera, mi Dios, salimos de aquí a comunicar como estas mujeres la resurrección de tu Hijo Jesucristo, que después de 3 días de estar muerto, se levantó. Y esas son buenas noticias. Y te doy las gracias porque también nos has dado a nosotros la oportunidad para proclamar esas noticias, porque Jesucristo ha transformado nuestras vidas y queremos comunicarlo al mundo y compartir la esperanza que todos tenemos en Cristo Jesús. Bendice, Señor, a todos los hermanos y hermanas que están aquí, niños, ancianos, todos, y úsalos para tu gloria. En el dulce nombre de Jesús hemos orado. Amén. Se pueden sentar. Dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, quisiera llevarlos por un pequeño paseo
en cuanto a la resurrección de Cristo y luego entramos en algunos detalles como una aplicación para nuestros días. Dice la Biblia en el capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, subráyalo, perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois, subraya, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, subraya, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, subraya eso, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bendito sea el Señor. Y me gustaría que en el verso 14 dice, como había un debate, y si Cristo no resucitó, ¿qué pasaría? Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Esa es la importancia de esta resurrección. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Como ustedes pueden darse cuenta, la disertación que hace el apóstol Pablo, quien habla en una forma humilde, pero luego da unos detalles bien específicos. ¿Dónde se aparece el Cristo resucitado a Pablo? Cuando iba con una carta a perseguir, a meter preso a los cristianos. Y eso lo encuentran en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Ahora, sino también Pablo establece que el cristianismo, nosotros los cristianos, nuestra fe no descansa en un muerto, en un cadáver, porque seríamos como todas las otras religiones del mundo. Todas las otras religiones del mundo las puede usted enumerar e investigar y encuentran que todos lo que hacen es presentar una serie de reglas para ver si usted logra alcanzar un objetivo de iluminación, como es el caso de Buda, o
como en otros lugares, que le da una esperanza de vivir en este mundo y después no sabemos. Pero la única religión en el mundo que tiene un Salvador que vive es el cristianismo. Me encanta lo que dice Pablo, porque él fue un perseguidor de la iglesia, miembro del Tribunal Supremo en Jerusalén, miembro del Sanedrín, y él abandona todo eso cuando se encuentra con el Cristo resucitado. Entonces se da cuenta, caballero, el cristianismo es otra cosa. ¿Se acuerdan que el viernes yo les hablaba de ese comediante que dice, ¿cómo es que dice? El boricua es otra cosa. En sus chistes, el boricua es otra cosa. Cuando compara nuestra cultura con otras, pudiera utilizar la frase que él usa para decirles a ustedes que el cristianismo es otra cosa. ¿Dónde está Buda? Muerto. El cristianismo es otra cosa. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo por todos los pecadores, por todos nosotros. El cristianismo es otra cosa. ¿Se da cuenta usted? Ahora mira, como hay tantas críticas de los escépticos y personas que realmente no quieren creer por cuestiones de conveniencia. Yo tuve un amigo mío que andábamos en carro. Íbamos de Boston hacia Cape Cod a una reunión que tenía cuando trabajaba con el departamento de retardación mental, y así se llamaba antes. Para que no me digan, no, eso no se dice ahora. Mientras íbamos, él discutía conmigo sobre religión. Y me decía, el problema de ustedes los cristianos es que todo el tiempo están juzgando. Los que no pensamos como ustedes. Y yo le dije, ¿te he juzgado yo? El que está juzgando es él. Porque el que está haciendo la acusación es él. Pero le dije, perdonen, él se llamaba Víctor, no le voy a decir el apellido. Digo, Víctor, ¿qué tal si el cristianismo tiene evidencias de que es real la resurrección de Cristo? Porque yo estoy de acuerdo que si Él no resucitó, ¿qué hacemos aquí? Vámonos por ahí, nos vamos para Guabate a comer lechón. Y comamos y vivamos. Digo, comamos y, ¿cómo es? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ustedes están bien despiertos, me encanta. Y le presenté las evidencias históricas sobre la resurrección de Cristo. Y llegó un momento en que él no pudo refutar los argumentos. Son como 3 horas y media desde Boston hasta Cape Cod aproximadamente. Platicábamos y él me tuvo que escuchar con humildad, porque yo lo escuché a él con humildad también. Y a lo último, ¿sabe lo que hacía? Él me hacía. Cuando llega un momento, me hace. Y yo digo, no. Me decía, no, ¿qué? Me dice, no puedo aceptar que Cristo vive. Pero eso sería yo torpe si descubro que vive y deseo negar su existencia, su resurrección. ¿Por qué? Mira lo que él me dijo, jamás se me ha olvidado. No quiero creer, porque va en contra del estilo de vida que yo ya he asumido.
Me pregunto yo, ¿cuántos no reciben a Jesucristo porque no quieren cambiar su estilo de vida? ¿Ah? Hay gente que están atadas a ese estilo de vida y no lo quieren soltar. Hace tiempo yo vuelvo a los años de estudiante en el seminario. Me dice el pastor, me dijo de esta manera: mira, Israel, era un sábado, ve a ver a un hombre que es rico, me dijo, al hospital, Charity Hospital de Nueva Orleans, que ya no existe, pero en aquel entonces era el segundo hospital más grande, tengo entendido, que de Estados Unidos. Y me dijo: ve allá y ministralo. Cuando llego, yo, todo un joven lleno de entusiasmo, ustedes saben, había orado. Siempre cuando eres estudiante, yo creo que, no sé, uno está en el primer amor. Y llegué con mi Biblia, pero con un gozo a ministrar para allá. Y cuando llego, me vio con la Biblia y me dijo: no me vengas a decir que yo voy para el infierno si no acepto a Jesucristo. Todavía no he abierto la boca. Y ustedes siempre están juzgando. Hermano, ¿quién juzgó? Él. Y yo me quedé espantado. Y yo, cuando alguien me sale así, comienzo a orar mentalmente y dije: Dios mío, si quiere que este hombre se salve, la cosa está dura. Y él me miraba y me señalaba con el dedo acostado, qué sé yo qué. Y yo dije: ok. Le dije: mire, discúlpeme, yo vine porque me dijeron que usted estaba muy enfermo y yo tengo un recurso que es la oración a Dios y puedo orar que Él le sane. Segundo, yo pensaba como muchas personas, porque era un bohemio tremendo. Mas sin embargo, alguien me habló de Cristo y yo lo recibí y me cambió. Y estoy estudiando en el seminario. Mire que me enamoré de Cristo, que estoy estudiando en el seminario. Pero se lo dije con humildad. Y la Biblia tiene muchas cosas bonitas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dije nada más. ¿Sabe lo que me dijo? De momento el tono del hombre bajó y me dijo: disculpe mi torpeza. Ok, discúlpeme. Así. Pero es que todos los que vienen me mandan al infierno. Ustedes saben, no hay cosa más pesada que venga la gente y usted venga: ¿te arrepentiste? Pues va para el infierno. Eso lo tienen que dejar. Así era antes, ¿cómo le llaman? El evangelio romperraja. El puertorriqueño es otra cosa. Me disculpan. ¿Qué fue lo que dije? Bueno, pero no se van a olvidar de eso. Y de momento él cambia y me dijo: mire, yo creo como ustedes, no son de esa época, muchos de ustedes nacieron después. Y yo soy como Onassis, el magnate. De hecho, él mandó a congelar su cuerpo para cuando aparezcan cosas de la ciencia, pues lo puedan resucitar. Y ese cuerpo no esté. Él confiaba en la tecnología.
Y entonces yo le dije, si es así como usted cree, pues está bien. Y le di la mano cordialmente y yo me fui para mi cuarto en el seminario. Me quedé con esa cosa en la cabeza. ¿A dónde irá este hombre si rechaza a Jesucristo? Pero sentía dentro de mí, y el Espíritu te habla que no es responsabilidad tuya el que la gente se convierta. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Usted sigue conmigo? Te vas a encontrar gente de corazón duro y la responsabilidad tuya y la mía es orar para que puedan ellos entender que en el cielo hay un Dios que los quiere, que los ama, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que los reciban y todos los pecados de esa persona sean perdonados. Y cuando Cristo mira al individuo, lo mira a través de su sangre. ¿Cómo lo ve? Lo ve limpio. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Alabado sea su nombre. Miren todas las cosas que podemos decir aquí. Marcos dice que el primer día de la semana, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé llevaban las especies, que era la costumbre de los judíos para que el cuerpo no oliera mal. Y se utilizaban esas especies. Pero dice que cuando llegaba, mientras iban por el camino, tenían un problema. ¿Cómo vamos a hacer para mover esa piedra? Pesa, de acuerdo a los expertos en arqueología, cerca de 2,000 libras. Y 3 mujeres, ni las feministas grandes de esta época que tanto se jactan, van a poder mover esa piedra. Son 2,000 libras aproximadamente. Mientras pensaban en eso, llegaron allí y dijeron, ¿quién? El verso 3, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? El verso 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven, entiéndase que es un ángel, sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? ¿Cuál es la respuesta? Sí, es el que andamos buscando. Jesús Nazareno ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Verso 7, mire ese pero id, decid a sus discípulos. ¿Y a quién? Y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Párate ahí. Con decir a sus discípulos era más que suficiente. Pero mira la preocupación, por así decirlo, de incluir aparte a Pedro. ¿Por qué? Inmediatamente pensamos que Pedro había negado al Señor. Posiblemente creía que él no tenía salvación, reparación, que no había manera. Él negó al Señor. Llevaba ese complejo de culpabilidad en su corazón, en su mente. Cuando uno niega al Señor en un momento tan crucial como el que él vivió, eso impacta y llena el corazón de dudas. Pero el ángel dijo, vayan a los discípulos y también a Pedro y cuéntenle a Pedro que Jesucristo, su Salvador,
ha resucitado. Por lo tanto, si Cristo ha resucitado, la vida tiene sentido. Ustedes saben, si usted ha estado donde hay universidades de alta academia, ahora mismo se está debatiendo asuntos en la Universidad de Harvard, que no es el Harvard de antes, como tampoco la Universidad de Puerto Rico es la misma universidad que cuando nosotros estudiábamos. Antes, cuando se estudiaba allí en ese recinto, eso, mire, era una delicia. Lo consideraban a usted una persona inteligente. Ahora, ¿qué es lo que encuentra? Lleno de politiquería. ¿Especialistas en qué? ¿En huelgas? A la hora de buscar trabajo, ¿a qué te dedicaste en 4 años en una universidad como esa? Bueno, era huelguista. Soy muy bueno para hacer huelga para el pro de los obreros. ¿Quién te va a contratar? Nadie. Y no estoy hablando aquí de uniones y, laborales y eso. Yo sé que hay injusticias, pero también sé que hay mucha mentira. Y estas universidades que antes utilizaban la capacidad intelectual para buscar la verdad, por eso es que la palabra favorita en latín es veritas. Y se hace un veritas forum. ¿Qué quiere decir? Que están buscando la verdad. Pero ya eso desapareció. Ahora lo que se busca es cómo colar una serie de ideas vanas. Y una de las preguntas que se le hacen a esos estudiantes de la alta academia, sobre todo en Boston, en Inglaterra, con la Universidad de Oxford y otras más: ¿crees en el cristianismo? La base fundamental del cristianismo es la resurrección de Cristo. ¿Saben la respuesta que dan? Bueno, históricamente creemos que sí, que Jesucristo existió. Dudamos que sea Dios encarnado. Así me decía un joven de la Universidad de Boston University. Entonces, escucha esto. Lo que no creemos es que el cristianismo sea relevante para esta época. Escucha bien, porque te va a tocar a ti o a tus hijos o a tus nietos. ¿Es relevante el cristianismo para esta época? Le puedes preguntar, ¿y por qué crees que no es relevante? Bueno, porque con la tecnología que se ha dado, que se ha ido encontrando, además me dijo alguien que era seguidor de Carl Sagan, yo no sé si ustedes lo recuerdan, a Carl Sagan, y ustedes se han pasado viendo las películas de él. Cuando ustedes ven Star Trek, todo eso está basado en lo que él creía. Por lo menos lo ajustaron. Pero Carl Sagan, él era un escéptico. Yo recuerdo la entrevista que le hicieron a Carl Sagan antes de morir, y él murió a los 62 años. Brillante, hombre brillante de la Universidad de Cornell, y había pasado por las mejores universidades, pero era escéptico. Abrazó la filosofía de Spinoza. De eso hablaremos otro día. ¿Qué fue lo que pasó? La esperanza de él en ese presuposicionalismo de extraterrestres e inteligencia de extraterrestres estaba la solución. Y nadie me puede discutir eso porque yo lo oí personalmente de él. Ajá, síganme aquí, no se me distraigan. Cuando Ted Koppel le pregunta al respecto, porque iban a eliminar los fondos. Iban a eliminar los fondos sobre las investigaciones que no llevaban a ningún lugar porque no había aparecido un extraterrestre en ningún momento. Apareció alguien con la idea
con una foto muy interesantísima de que había un planeta que estaba brillando y trajeron la fotografía. Aquí hay gente. Con una foto. Aquí hay gente. Se requiere más fe para creer eso que creer la resurrección de Cristo. Que tengo pruebas que corroboran que Él resucitó. Y entonces le dice Ted Koppel, ¿y cuál es tu esperanza? Más o menos así. Dijo, la esperanza nuestra es que en ese planeta, que la gente que vive ahí desarrolle la tecnología para que ellos logren comunicarse con nosotros y tengamos compañerismo entre uno y el otro. Ted Koppel, que era uno de los mejores periodistas de su época, casi le dice, good luck. La Biblia me dice a mí que en este mundo Cristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. ¿Es relevante el cristianismo? Ya lo creo que sí. Porque si el cristianismo no es verdad, ¿dónde encuentra usted esperanza después de la muerte? Cuando Carl Sagan muere, y esto dicho por su esposa, la tercera esposa que tuvo, ustedes se volverán a ver cuando tú mueras. Lo dudo. ¿Sabe lo triste que es? Piensa en la persona que tú más amas. A la hora de la muerte, esta es la idea de aquellos que no creen en el cristianismo, en la vida eterna que Cristo ofrece. ¿Se murió? Bye. Todos hacen lo mismo. Bye. ¿Qué quiere decir esto? Pues terminaste y te deshiciste. Polvo al polvo y ahí te fuiste. Si eso fuera así, nosotros, aplicando las palabras de Pablo, seríamos las personas que creemos en la resurrección de Cristo, que seríamos los que había que tener más misericordia, porque la verdad es que nos engañaron. Está meditando profundo, ¿verdad? La resurrección de Cristo es tan esencial, es tan real, que es la que le da sentido a nuestra vida. Y que nosotros caminamos por este planeta, somos peregrinos. Nosotros a la hora de la muerte se nos va un ser querido y tú le dices, nos vemos al otro lado del río. Nos vemos al otro lado. Cuando muere alguien en Jesucristo, sabes bien a dónde fue. A Pedro le dijeron, ve y háblales lo que tú has recibido a todo el mundo. Y Pedro, con la convicción de que Cristo había resucitado porque lo vio en el día de Pentecostés, habló con todo su corazón de lo que él había visto. Sabía que Jesús había resucitado de entre los muertos y lo proclamó. Y se convirtieron en el primer sermón más de 3,000 personas. ¿Cómo es que el evangelio no es relevante? No hay maneras de cambiar la historia. Tarde o temprano, los que no creyeron, como dice la Biblia, es los que los traspasaron. Y cuando lo vean al que traspasaron, lo que hemos hecho. El cristianismo es otra cosa. No es el budismo,
No es que resucitó espiritualmente. Vaya conmigo a Lucas. Aquí hay un buen versículo para los ¿cómo es que a veces yo le digo los hermanos en Caín, los testigos de Jehová? ¿Están conmigo? Déjenme ver si ahora lo encuentro. En el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, dice en el verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿lo tienen? Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. En hebreo es shalom. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Qué está diciendo? Esos que creen que Jesucristo resucitó espiritualmente no han leído el testimonio de un médico. El que habla es un historiador y es médico, Lucas. Cuando usted compara los elementos que se usan para saber si algo es historia o si es mito, Lucas se los gana a todos. Las evidencias que él presenta son increíbles. Y aquí sucede algo que derrumba la doctrina, y dicho con respeto para que no piensen que estoy tratando de ofenderlos, pero necesitan conocer la verdad. Los testigos de Jehová tienen que entender lo que dice aquí. Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni tiene hueso. En otras palabras, dice: yo soy carne y hueso. Es más, dame algo para comer. Y le trajeron algo para comer, y los espíritus no comen. ¿Lo vieron? El espíritu no come. Un ser humano que tiene carne y hueso come. Cristo resucitó físicamente. ¿Y sabe qué va a pasar? Nosotros en aquel día, cuando nosotros al final de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, si Dios me permite llegar allí, sí. En el capítulo 21, mira qué maravillosa promesa esta. ¿Lo consiguió? 4 personas, ¿alguien más? Aquí va.
En el verso 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá, subrayalo, no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Un muerto no puede hacer esa aseveración, pero uno que estuvo muerto, que ahora vive, que es el Salvador Jesucristo, a la hora de la muerte nos vemos en el cielo. Nos vemos en el cielo. Perdimos un ser amado, nos vemos en el cielo. Por eso es la responsabilidad nuestra de hablarles de Cristo. Que Dios los bendiga en esta gran comisión de hablarle a todo el mundo de la resurrección de Jesucristo, porque esa es la base de nuestra fe. Y es una fe sólida, basada en acontecimientos reales. Que el Señor los bendiga. Puesto todos en pie. Puestos en pie, oramos al Señor, nuestro Dios y buen Padre celestial. Mira a tu pueblo, Señor. Tiene tantas necesidades, dado que vivimos en un Puerto Rico lleno de desesperanza. Pero la iglesia tiene la palabra que puede llenar y santificar las vidas de todas estas personas que viven en desesperanza y encontrar esperanza en un hecho real, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó un día como hoy, primer día de la semana, y que su resurrección le da validez a la fe cristiana. Te pido, Dios, que este mundo que tenemos a nuestro alrededor pueda tener un encuentro personal contigo. Que la iglesia cumpla con la gran comisión, compartir a Cristo y dejar que el Espíritu Santo se mueva en el corazón de aquellos que aún no te han recibido. Mientras los hermanos cantan, yo quisiera hacer un llamado. Después que escuche esta canción tan hermosa, porque Dios al mundo amó, nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Dice así: Murió
Si no le has recibido, yo te invito a que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón. Y esa es la realidad, que todo aquel que cree en Jesucristo, el Espíritu Santo mora, viene a morar al corazón de ese individuo. Hombre, mujer, lo que fuera. Al venir a Cristo, Él transforma tu corazón, tu mente, tus deseos y pasiones. Por eso yo te pido que vengas aquí para orar contigo. Habrá alguien. Ven aquí. Si conocías al Señor y te alejaste, regresa al Señor. Reconcíliate con Él. Voy a bajar para estar contigo. ¿Habrá alguien más que necesita de Cristo? ¿Quiere testificar? Venga por aquí, por favor. Mucha gente vacía en este terruño como Puerto Rico, y la solución la tenemos aquí. Cristo resucitado, poderoso Salvador. ¿Habrá alguien más? Si necesitas oración, ven para orar contigo también. Enfermo, lo que sea, Cristo hace la obra. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna petición de oración? Todo queda en privado. No te vayas de aquí con tu carga. Creo que Dios ha hablado claro. Cristo tiene el poder de perdonar todo pecado. Todo pecado. No te dejes llevar por algunos comentarios que hacen por ahí.
Cristo murió por todos los pecadores. Y el que lo recibe es perdonado y tiene vida eterna. Pero es necesario que públicamente confieses al Señor, el que murió por nosotros, con toda la vergüenza que le hicieron pasar. Y lo hizo públicamente porque era la forma de Él pagar el pecado tuyo y el mío y el de toda la humanidad. Y lo hizo porque te ama. Por esa razón, demuéstrale tu amor a Él públicamente, recibiéndole, que no te avergüenzas de Jesús. Yo te invito. ¿Habrá alguien? Esa última parte dice: gracias.